Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Yo soy Pascual Padilla y en esta ocasión vamos a platicar de libros, recomendaciones de libros. Entonces es muy importante estar leyendo y cultivándonos. Vamos a ver un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través del canal local o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La fortaleza. La fortaleza es un valor para vivir. Hoy quisiera que habláramos de la fortaleza como uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Si ustedes lo recuerdan, el Espíritu Santo nos concede su gracia a través de 7 dones específicos: sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, piedad, fortaleza y temor de Dios. Hoy hablemos de la fortaleza como un don del Espíritu Santo. Habíamos dicho que la fortaleza implica que la persona tiene el carácter o el temple suficiente para alcanzar metas, para lograr objetivos. Pero también sabemos que la fortaleza se va forjando en la persona, cuando la persona hace ejercicio, por ejemplo, pero también cuando la persona hace ejercicios de voluntad. Sin embargo, hoy quisiera que reconociéramos que también la fortaleza es un don del Espíritu Santo, es un regalo que Dios da, es una gracia. Y la recibimos desde el día de nuestro bautismo, cuando somos ungidos con el óleo de los catecúmenos. Esta unción la recibimos en el pecho, precisamente porque es el signo de la fortaleza. Y recibimos esta unción como cuando un atleta se prepara para comenzar su carrera o su deporte, según sea. Recibimos esta unción como esa fuerza del Espíritu Santo para poder mantenernos en la lucha contra el pecado y mantenernos en la vida de la gracia. Por eso también la fortaleza es un don y es un regalo, porque en nuestra vida no caminamos solos. Dios nos concede el don de la fortaleza para que podamos marchar, para que podamos seguir en nuestra vida cotidiana auxiliados con su gracia, de tal manera que no estamos solos. Dios está siempre con nosotros. Por eso en los Salmos recordamos: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi energía. En tiempos difíciles y en situaciones de circunstancias adversas, es bueno que recordemos esto, porque en muchas ocasiones sentimos que nuestras fuerzas desfallecen. En muchas ocasiones sentimos que no podemos más. En muchas ocasiones sentimos que es mejor tirar la toalla, como a veces decimos. En esos momentos siempre es bueno tener a alguien a nuestro lado que nos dé una palabra de aliento, una palabra de ánimo, pero sobre todo que nos ayude a recordar que Dios está con nosotros, que Dios es nuestra fortaleza y que con Él podemos seguir adelante en la lucha. Cuando experimentemos la debilidad, cuando experimentemos que nuestras fuerzas flaquean, entonces no olvidemos pedirle a Dios el don de la fortaleza y recibirlo con gratitud y con sencillez. Y ahora sí, saber que no estamos solos en la lucha y que Dios está con nosotros. Mi fortaleza es Dios. La fortaleza es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Pues bueno, ¿sabían ustedes que India es el país que más lee? Segundo le sigue Filipinas, Tailandia, China. Esos son los países que más leen en promedio 10 horas al mes. ¿En qué lugar estará México? Buena pregunta. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula nutrición. Hola amigos de San Juan TV, de nuevo con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de este tema de los transgénicos, que vaya, Karen ahorita está con toda la disponibilidad, no le han mandado pedir que se vaya a las prácticas a la universidad. Podemos seguirle preguntando más sobre este tema de transgénicos y como ya pudieron darse cuenta, el tema se viene tratando desde aquellos tiempos de las hibridaciones, desde que los seres humanos han domesticado, por así decirlo, especies animales y especies vegetales, pues ha existido esta mejora en lo que vamos consumiendo para tener el rendimiento. Me queda muy claro su reflexión donde nos dice, bueno, ahora con el transgénico es como si hiciéramos hibridaciones, pero no es a esperar tiempo, es inmediato cuando vas a tener los resultados. Pero bueno,
ya que nos habló y nos puso el panorama de qué era esto, de que no eran inyectados y de que no era una cosa extraña, ajena a la propia naturaleza del alimento, solamente pequeñas modificaciones, ¿podría platicarnos un poquito cuáles serían las ventajas de utilizar productos transgénicos? Porque incluso la fabricación de vacunas, si no me equivoco, también tiene que ver con esto del cambio de genes. Tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones para la bioremediación, esta es para, por ejemplo, se utilizan plantas que puedan metabolizar ciertos metales que están en el suelo debido a la contaminación minera o de la industria, por lo cual deja que el suelo siga siendo fértil para futuros cultivos. Y también está, por ejemplo, alimentos funcionales. Un ejemplo es el arroz dorado que venden en Asia, rico en riboflavina. Esto es debido a que en ese espacio mostraba a la gente deterioro de este nutriente. Entonces se utiliza también los alimentos transgénicos para mejorarlos a nivel nutricional o también para conservación, que duren más tiempo en nuestra cocina y no se deterioren tan rápido. Y por ahí yo había leído algo de que había algún problema con el uso de transgénicos. Tú me mencionabas ahorita, bueno, nos sirve para descontaminar, pero que también generaban contaminación, pero esto hablaba del mal uso, porque hay un mal uso del transgénico donde se abusa. Así es, sobre todo son en los que son resistentes a agroquímicos, debido a que se puede presentar un abuso a este tipo de agroquímicos, como lo son los herbicidas, plaguicidas, y lo cual nos puede llevar a malas prácticas de agricultura. Tú como agricultor tienes una planta resistente a ese agroquímico, entonces no te va a pesar tal vez ponerle más del indicado que te recomienda la misma empresa que te vendió el agroquímico. Incluso pues está la contaminación del aire. Hay libros muy buenos que yo recomendaría que leyeran. El de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson habla sobre este tema, sobre todo de los agroquímicos, y nos deja una reflexión muy importante sobre la medida que deberían de ser usados. Entonces, bueno, son buenos, hay que aprender a su uso y no hay que abusar, porque así como se contamina el aire, también se va a contaminar el agua, podemos contaminar nuestras manos. Incluso había yo escuchado que hubo algunos grandes problemas de contaminación en personas en países como en Uruguay y en Argentina, tuvieron este tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí lo importante es, si el fabricante te dice utilízalo con moderación, utilízalo en estos productos, solamente se utilizaría ahí. Y si los almacenas con otros productos, pues vas a tener lío, ¿no? O por ejemplo, la práctica muy común que tienen aquí nuestros agricultores de que siembran el maíz y junto al maíz se siembra calabaza y se siembra frijol, ¿qué va a pasar ahí? Ahí también puede haber una contaminación cruzada, que es lo que conocemos nosotros, e incluso si tu maíz es resistente a ese plaguicida, pero la calabaza no, entonces tu calabaza no va a sobrevivir tal vez a la potencia que tiene este agroquímico, y vas a también afectar tu cultivo, o tal vez el cultivo de un vecino o de alguien más, si no usas de manera moderada este tipo de agroquímicos. Y ahora que me hablas de los vecinos, también había otro detalle importante, la contaminación por polen, porque el polen tiene muchísimo que ver para que yo tenga semillas nuevas. ¿Qué pasa con esto si yo siembro un maíz transgénico o un producto transgénico, un algodón o cualquiera de las semillas que hay para esto? ¿Qué pasa con el vecino? Su cultivo puede verse contaminado. Por ejemplo, la polinización es una forma de reproducción de las plantas. También nos ayuda los que son los insectos, como las abejas, son las encargadas de esto, y pues llevan lo que es el gen, porque en el polen va a estar presentado el gen modificado, y si tú no tienes un cultivo de este gen, se puede contaminar y ya vas a tener una planta transgénica de manera indirecta. Vaya que es interesante este tema. Creo que vamos a hacer una cápsula un poquito más adelante para hablar ahora cuáles serían las consecuencias en los seres humanos de qué pasa si yo estoy consumiendo productos transgénicos. ¿Realmente algo me va a pasar? ¿Me voy a enfermar o no? Porque ahorita se habla mucho de ello, se habla de la agricultura orgánica. ¿Qué con eso, Karen? Lo vemos en la siguiente cápsula, ¿te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Una primera recomendación es El hombre en busca de sentido, de Víctor Emil. Pues sí, él, el doctor, el psiquiatra, le hace una pregunta a sus pacientes de ¿por qué no se suicidan? Un libro muy interesante. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Bienvenidas, bienvenidos a esta cápsula. Vive con valor, personas con valor. Es un proyecto de TV San Juan donde reflexionamos en cada una de las cápsulas en los valores.
en esta época en donde podemos decir que no hay valores, que no hay temor de Dios, que no es como antes, pues estos son lamentos interesantes. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo sí creo que hay valores. Es interesante cuando Aristóteles en su Ética dice: los jóvenes de ahora ya no tienen valores, y esto se dijo como 200, 300 años antes de Jesús. Parece que hay una tendencia de los adultos a juzgar a los jóvenes y de los jóvenes a juzgar a los adultos. Yo creo que nos complementamos. Los jóvenes nos evangelizan, decía Juan Pablo II con frecuencia, y dice el Papa Francisco: los viejos que nos recuerden qué es lo importante en la vida a los jóvenes. No se trata de ver si es mejor ser joven o ser viejo, eso es absurdo. La mejor edad de la vida es estar vivo, dice Mafalda, el del poeta, el del caricaturista Quino, recientemente fallecido. La mejor edad de la vida es, a fin de cuentas, estar vivo. Decíamos que los dos extremos de la fortaleza, malentendidos, serían o el agresivo, la agresiva, que navega con banderita de honesto, yo digo lo que quiera, y la sumisa, que no dice las cosas, o el sumiso que no dice las cosas, que por paz. La fortaleza es levantarse. La fortaleza es saber levantarse de las propias caídas. Le preguntan a Buda: oiga, ¿se condena el que se equivoca? ¿Se condena el que se cae? Y Buda respondió: no, se condena el que se enamora del suelo y vive arrastrándose. Nos vamos a caer, por si tenían pendiente. Nos vamos a equivocar. Somos finitos. Lo importante es levantarse. Pero nos vamos a caer. No existen las personas perfectas, será Jesucristo, pero en la tierra esto es un constante evolucionar. Me encanta la cita del filósofo renacentista Pico de la Mirandola: no te hice ángel ni demonio, humano te hice, artífice de ti. A propósito te dejé a medio camino, para que con tus decisiones te conviertas en ángel o en demonio. Estamos incompletos, estamos siempre haciéndonos, no nos terminamos de hacer. La fortaleza es esta decisión de levantarse. ¿Cuántas veces me tengo que levantar? Las que me caiga. Y entre más rápido mejor, y entre más dure sobándome la herida mejor, porque la gente masoquista o victimizante, la persona víctima, le encanta sobarse la herida, le encanta platicar lo que la hizo sufrir. Bueno, que eso no te quite el tiempo para vivir el presente, que no te quite, que ese no sea un pretexto para no crecer. Decido levantarme. Muchas gracias por acompañarnos en estas cápsulas Vive con Valor, Personas con Valor. Y uno de los grandes clásicos de la historia pues son Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean, en ese libro, pues es el protagonista donde a través de cierto tiempo hace ver al hombre con todas sus necesidades, todas sus virtudes y todos sus valores en una historia que te tendrá pegado al libro. Vamos a ver la siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes. Gracias por estarnos sintonizando y siguiendo en estas reflexiones sobre la fortaleza. Si vamos a la teología protestante, cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, pues son los carismas. Pero si vamos a la teología católica, los dones del Espíritu Santo son aquellos 7 dones que se nos infunden juntamente con la gracia en el bautismo, y que no son puramente dones de Dios, sino el efecto que la gracia realiza en la propia personalidad humana para que tenga una disponibilidad casi natural a poder ejercer aquello que Dios nos está pidiendo, al grado que llegue a formarse de veras una virtud, pero siempre sostenido por la gracia, es decir, no sería explicable por las meras fuerzas humanas a la altura a la cual se está pidiendo. Bien, entre los 7 dones del Espíritu Santo se basan en el texto de Isaías,
capítulo 11, versículo 1, donde se habla que sobre esa raíz ya seca del tronco de Jesé, la familia de David, nacerá un retoño, David, y el reino prometido a David que vendría con Jesús, sobre el cual descenderá y se posará el Espíritu Santo, es decir, ya no vendrá como llegaba a los jueces, solamente por el tiempo en que tenían que defender a Israel, sino permanecerá. Y empieza a decir, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de ciencia y de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de piedad, y el término que usa en griego, pues tuvieron que dividirlo en dos, porque era temor del Señor. Pero para nosotros lo que equivale a un temor, que sería un miedo, no es exactamente lo que sería para los antiguos israelitas, que estaba entre la piedad, el amor de un hijo a Dios, y el temor reverencial, la reverencia, respeto que se le debería. Y por eso se dividió en la teología en 7 dones. Pues bien, uno de ellos es la fortaleza, que está al centro de todos los demás. ¿Qué es la fortaleza? La capacidad de poder vencer las tentaciones, la capacidad de poder alcanzar las virtudes y vivirlas heroicamente, la capacidad de sufrir incluso el martirio, entregar la vida por Cristo, por los ideales, por el Evangelio, la capacidad de confesar a Cristo, aun en los peores momentos en los cuales se le esté persiguiendo, se le esté atacando o condenando. Y este don del Espíritu Santo se infunde particularmente en la confirmación. La confirmación sería el sacramento del testimonio cristiano. Es un sacramento de iniciación cristiana, nos incorpora más plenamente a Cristo, nos incorpora a la Iglesia como testiga y por lo tanto nos hace mártires, que en griego quiere decir testigos, testigos de Cristo, con esa fortaleza que debemos tener. Y por eso apenas en la Reforma Litúrgica, en 1972, se quitó un signo que había entrado desde la tardía Edad Media, que era dar una bofetada, una cachetada al final del rito. No coincidía, por supuesto, con las palabras, porque decían la paz sea contigo, pero la idea era esta: por Cristo vas a sufrir muchos golpes y tú no tendrás por qué arrendrarte y arrepentirte, sino al contrario, seguir adelante. Ya Jesús había dicho, si te golpean en una mejilla, no pongas la mejilla herida, ponla que está sana, para que así le sonrías a la persona y continúes trabajando. Si ya te golpearon una vez, no te vayas a echar para atrás, sigue trabajando aunque te golpeen otra vez. Y eso es precisamente la fortaleza. Cuando no tenemos razones humanas para poderlo hacer, cuando nuestras fuerzas pueden estar flaqueando, es cuando aquí entra el don del Espíritu Santo. Es un don que nosotros pedimos. Ya los primeros mártires cristianos, de qué manera extrañaban, dejaban admirados a los enemigos, cuando ni ante las fieras, queriéndolos devorar, suplicaban misericordia, sino al contrario, con mayor fortaleza daban testimonio de que Cristo es el único Dios y que no adorarían a otro y que ya no podían engañar a nadie porque estaban a punto de morir, pero Cristo era su fuerza. Cristo es el auténtico Dios y Salvador. Bueno, ese es el don de fortaleza. Tal vez necesitamos pedir mucho ese don y ejercerlo, los que ya recibieron el don de la confirmación, puesto que ya lo recibimos y a lo mejor tendremos que ejercerlo, porque en cuántas ocasiones se ataca a Cristo, se ataca el Evangelio, se ataca a la Iglesia y nosotros tenemos ese miedo y no valientemente afrontamos la situación aunque tengamos que sufrir. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Antes de seguir a la siguiente cápsula biblioteca, que es su semana definitivamente, vamos a ver otra recomendación. ¿Cuál es? ¿Recuerdan a Edmundo Dantes? El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Una historia basada en una venganza que se convierte en perdón. Muy interesante también. Vamos a ver biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que lleva por título Bitácora de Salvación, del escritor Edmé Pardo. Quizá algunos de ustedes ya se han dado cuenta que hemos estado recomendando este tipo de libros, y es que la temática que maneja este escritor es muy buena, son temas muy actuales, muy específicos, y en esta ocasión este pequeño libro no es la excepción. Déjenme comentarles que Bitácora de Salvación es la historia de un niño, él lo narra en primera persona y nos cuenta que pues es un chico normal, vive con su mamá en un pequeño departamento de la ciudad. No nos dice si tiene papá o si murió, pero bueno, vive básicamente con la mamá. Pero la mamá trabaja mucho debido a que pues quizás esté sola. Eso les comento, no los dice, pero lo deja gran parte del tiempo solo después de las clases. Entonces él como que a veces estando en su casa se aburre, pero hay un vecino que pues siempre juega con él, que tiene cosas muy interesantes, que se la pasa bien con él básicamente. En una ocasión le pareció un poquito extraño porque su vecino, que es mayor que él, tiene una serie de colección de peces, tiene una pecera muy bonita, donde tiene muchos peces de diferentes tipos, especies, etc. Y ahí le gusta mucho, a este niño le gusta mucho lo relacionado con el mar, con los barcos, con los peces. Y su vecino, lo que le gusta de su vecino es que le cuenta, le platica, le explica. Y pues muchas veces se pasa la tarde con él. Hasta cierta ocasión, donde el mismo vecino le dice que tiene una dinámica con él. Él le puede responder todas las preguntas que le haga, pero con una condición. Hasta ahí quedó. En cierta ocasión, después que pasó eso, él ya no le gustaba tanto estar con su vecino porque sentía, si bien es cierto que le gustaba estar con él, pero como que no se sentía muy a gusto después del suceso. Su mamá seguía trabajando, seguía dejándolo a veces solo durante un buen rato de la tarde, hasta que un día pues su vecino llega con un pez muy bonito, nuevo, y que lo va a meter a la pecera, por supuesto. Él, dentro de su inocencia y dentro de su fastidio y aburrimiento que tenía en su casa, le pregunta de qué es, de qué clase es, qué come, cómo, todo ese tipo de preguntas que un niño inocente le puede hacer a alguien que sabe de peces. Pues bien, le dice, le propone su vecino algo muy parecido. Para esto, pues él no quiere hablar. Definitivamente él se siente mal por lo que por lo que sucedió. Entonces su mamá lo lleva con el médico porque está muy preocupada. El médico le dice que pues que hable, que no pasa nada, que están todos bien, pero que necesitan conocer qué pasó. Él se rehúsa, pero el médico le dice que si no lo quiere decir, que lo escriba. Y es así como surge la Bitácora de Salvación. Si ustedes quieren saber en qué termina, cómo termina, y pues este pequeño libro está en las bibliotecas. Solo quiero comentarles que la cultura de la denuncia es una de las cosas que fomenta este pequeño libro. La denuncia es muy importante para ciertos casos y también nos fomenta a veces el decir no a algunas personas, y bajo ciertas circunstancias decir no definitivamente nos puede salvar la vida. Pues esa es la recomendación de esta semana. Espero que les guste y vengan por este libro y conozcan el desenlace. Muchas gracias. Uno de los libros con más éxito y más vendidos, y es dirigido pues a toda clase de edad, niños, adultos, es El Principito, de Anthony Saint. Sí, un libro
que además fue de los más traducidos en toda la historia, pues habla en una forma poética, pero con mucho sentido sobre la vida. Vamos a ver la siguiente cápsula. Bueno, muy bien, como lo habíamos comentado en la sesión pasada, bajo la petición que están haciendo algunas personas en las páginas de Coaching Fernando Muñoz, vamos a hacer secuencias, y ya iniciamos con una. Si te perdiste parte de la primera secuencia, estábamos hablando de las 4 áreas del liderazgo y hablamos específicamente sobre liderarnos a nosotros mismos. Vamos a dejarlo allí. Cuando yo ya he aprendido para dónde voy, qué es lo que quiero, qué me quema el alma, por qué madrugo, por qué trasnocho, por qué me motivo a creer en los productos o servicios de mi tienda o de mi empresa, cuando ya todo eso está muy bien establecido y la vida te da la oportunidad de ser un líder, como por ejemplo tener un hijo, porque una cosa es ser papá y otra es ser papá líder. Otra cosa es ser hermano o hermano líder. ¿Cuántas veces en nuestra casa no hay hermanos que de pronto están por ahí, que no saben para dónde? Bueno, toca ejercer el liderazgo e inclusive, como en particular, a mí me tocó algunas veces liderar el hogar de mis padres, que en algún momento pues no sabíamos para dónde íbamos. Entonces la vida te presenta muchas formas de ser líder. Una cuando eres papá, otra porque en una empresa te dan la oportunidad de ascender, otra porque hay problemas sociales en tu colonia y nadie toma la decisión. De pronto hay falta de agua, falta de esto, de pronto hay problemas de drogadicción, de pronto hay problemas sociales y nadie toma la decisión. Pues tómala tú y lidera algún proyecto. Vamos a suponer que la vida entonces te dio la oportunidad de liderar, porque es un excelente regalo poder liderar otros proyectos, otros seres. Si tomas la decisión de liderar en negocios, social, religioso, político, si tomas la decisión de liderar, debes de tomar la decisión de estudiar, de prepararte, porque ya no eres tú solo, ya hay otras vidas, ya hay otros seres humanos que van a depender de tus decisiones. Por eso históricamente hemos tenido líderes que han transformado el mundo en la parte política, en la parte religiosa, en la parte económica, que han tomado la decisión de ponerse al frente. Si tú que me estás escuchando quieres este año liderar algún proyecto en particular, debes prepararte en la segunda área. Debes adquirir unas herramientas, debes estudiar unos modelos de alto rendimiento y debes de tener esta conjunción. Vamos a intentar hacerla en esta sesión. Toda persona que quiera ejercer un buen liderazgo en algún aspecto de su vida debe adquirir herramientas, como un electricista su herramienta, un mecánico su herramienta, también un líder debe de tener herramientas. La primera de ellas es desarrollar la habilidad de escuchar. A veces pensamos que si soy el líder, la gente me debe de escuchar a mí, pero ojo, cambia la partitura. Mientras que tú desarrolles la habilidad de escuchar, te vas a enterar de todo lo que está sucediendo en tu proyecto. Cuando tú escuchas a alguien, le das el espacio para escuchar a alguien, tú le estás diciendo a esa persona, tú me importas. Ojo con este gran truco. Cuando tú tienes la paciencia de escuchar a alguien, pero escucharlo genuinamente, no porque, oye, encontré un video en San Juan TV de escuchar y me toca escucharlo por obligatoriedad, ¿correcto? No. Tú que quieres ser un gran líder, debes escuchar genuinamente, debes escuchar empáticamente. Cuando tú escuchas a otra persona, le pones atención a esa persona se siente importante. Eso es un gran secreto en la relación de pareja. Escucha a tu pareja, pero escúchala de verdad para Dios y verá que va a sentir que eres muy importante para ti. Lo mismo lo debemos aplicar en los negocios, en las 3 líneas
que debe tener un negocio, que son clientes, proveedores y colaboradores. Clientes, proveedores y colaboradores. Escucha a tus clientes, escucha a tus colaboradores, escucha a tus proveedores. Que ellos digan, yo cuando voy a esa tienda, yo cuando voy a esa empresa, me siento escuchado, por lo tanto me siento importante. Ahí está la primera herramienta que debe adquirir un líder humanístico con resultados. El mayor de los éxitos. Ahora vamos con un paisa, sí, con un paisano, Gabriel García Márquez, que escribió 100 años de soledad. Recomendada esta literatura, conocida también en Hispanoamérica como la gran joya, porque le hizo valer a Gabriel García Márquez ganarse el Premio Nobel de Literatura. Vamos a ver nuestra última cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso que les damos a las aguas domésticas. Las aguas domésticas son aquellas que utilizamos cada día, por ejemplo para beber, para bañarnos o incluso para lavarnos los dientes. Veamos dos ejemplos de los usos que le podemos dar. Primero, supongamos que vas a ir a una fiesta. En esta fiesta sabes que vas a sudar y muy probablemente te vas a ensuciar. Antes de ir quieres estar presentable y para esto te bañas. Bueno, ahí lo que te recomiendo es bañarte muy bien, pero utilizando poca agua. No quiero decir que no uses nada de agua, solo quiero decir que des un buen uso de esta. Después ya irás a la fiesta y cuando vuelvas estará sucio, necesitarás volver a bañarte. De tal manera, como utilizaste agua, muy poca agua, antes de ir, tendrás suficiente agua para volver a bañarte y estar limpio, asegurándote de que también quedes lo suficientemente bien, que te bañes bien, pero también que utilices el suficiente agua para que quede, y de esta manera la estarías utilizando bien y no la estarías desperdiciando. Para el siguiente ejemplo, vamos a suponer un restaurante. Digamos que una familia fue a un restaurante y el bebé tiró la comida. Bueno, para que el lugar se vea presentable, entonces llegará el personal de limpieza a limpiar esto. Ahí ya se utilizó agua al momento de trapear este tiradero que se hizo. Después, cuando el restaurante cierre, este va a tener que volver a ser limpiado, de tal manera que se utilizará más agua al volver a trapear este restaurante. Entonces, el agua, ¿cómo puede ser utilizada? Esta puede ser reutilizada poniéndola en plantas, ya que estas van a poder consumir esta agua, de tal manera que estas ya estarían siendo hidratadas y el agua estaría siendo reutilizada. Ya vimos dos ejemplos de cómo usamos las aguas domésticas. Ahora solo te recomiendo una cosa: si vas a utilizar agua, cuídala bien y aprovéchala al máximo para sacarle un buen provecho y no desperdiciarla. Nos vemos a la próxima. Acción con Valor. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero sí recuerden, aunque sea poquito, a todos nos cuesta trabajo, lo sé. En mi caso, pues ahorita ven que esas plataformas de streaming o esas plataformas de videos por internet, pues absorben actualmente 1 de cada 3 personas están conectadas a la pantalla viendo alguna serie o película. Bueno, podemos dedicarle tiempo también al libro. Yo soy Pascual Padilla y esto es San Juan TV.